Los terrenos de caza de Vexprime nunca habían perdido un contrincante. No en 3.000 ciclos. No desde que el Imperio Corani estableció esta luna abandonada como la prueba definitiva de la excelencia depredadora. Las estadísticas fueron impecables, brutales y absolutas. 67 especies habían enviado a sus depredadores máximos aquí. Se habían recolectado restos de 67 especies. Hoy, un humano entró caminando a la arena. El comandante Ral chasqueó las mandíbulas en lo que podría haber sido una muestra de diversión, mientras observaba las imágenes de vigilancia desde su nido de mando en lo alto, sobre el piso de matanzas. El humano parecía decepcionante. Sin escamas, sin exoesqueleto, sin armas naturales que valga la pena mencionar, solo piel rosada, cabello oscuro recogido en una especie de nudo práctico y ojos que parecían demasiado tranquilos para alguien que estaba a punto de enfrentarse a un Scorbat. La criatura ha entrado en el sector 7, informó el teniente Tex. Su tallo óptico gira entre pantallas. Concursante designada como Dakota Mies, mujer humana, originaria de Soul 3. Dakota Val repitió, saboreando los sonidos alienígenas. ¿Qué clase de nombre es ese? Depredación. Su base de datos lo enumera como originario de territorios indígenas de su mundo natal. Tex respondió, escaneando los paquetes de información. Significa amigo o aliado en una de sus lenguas antiguas. La risa de Val era un sonido chirriante que hizo que los demás oficiales en la cámara de observación se detuvieran. ¡Qué encantadoramente optimista! Sus padres claramente nunca imaginaron que ella moriría en una luna de caza. La transmisión mostró a Dakota moviéndose a través de los retorcidos cañones de metal del sector 7 con pasos cuidadosos y medidos. Llevaba una armadura mínima, solo algún tipo de material flexible que parecía más adecuado para el clima templado que para el combate. Sus únicas armas visibles eran un cuchillo largo atado a su muslo y lo que parecía ser un lanzador de proyectiles primitivo enfundado en su cadera. ¿Eso es todo?, preguntó Val, inclinándose más cerca de la pantalla. ¿Dónde están sus rifles de plasma, sus disruptores sónicos, sus desestabilizadores moleculares? Los humanos han accedido a tecnología avanzada del comandante. Tex lo confirmó y buscó registros comerciales. Su ejército utiliza armas de rayos de partículas, anclajes gravitacionales y sistemas de camuflaje adaptativos. Esto parece ser una elección. Una elección, repitió Val. Morir estúpidamente en lugar de simplemente morir. En la pantalla, Dakota se detuvo en una intersección de pasillos. El laberinto del terreno de caza se extendía en 4 direcciones. Cada camino está diseñado para canalizar a las presas hacia zonas de matanza predeterminadas. Los muros tenían 30 pies de alto y estaban marcados por siglos de marcas de garras, quemaduras de ácido y daños por impacto de últimas y desesperadas resistencias. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando. ¿Qué está haciendo?, murmuró Val. Dakota se agachó, presionando su palma contra el piso de metal. Mantuvo la posición durante casi 15 segundos antes de levantarse y elegir el pasaje de la izquierda sin dudarlo. Ella se está moviendo hacia el sector 9. Tex observó que eso la llevará directamente al territorio principal de Scorbat. Ella se está moviendo hacia ello. La antena de Val se movió. ¿No entiende el concepto de supervivencia? Quizás los instintos de presa humanos sean defectuosos. O tal vez vino una nueva voz desde la entrada de la cámara. Ella no es una presa en absoluto. Val se giró y vio entrar a la embajadora Kelix. Sus escamas iridiscentes captaban la intensa iluminación del techo. La diplomática del colectivo Centauri se movía con gracia. Su reputación de leer la psicología de las especies era casi tan temible como la flota naval de su gente. El embajador Val respondió con un respetuoso movimiento de cabeza. No sabía que tenías interés en las cacerías. Me interesan los humanos, respondió Seltz, moviéndose para pararse junto a él en la ventana de observación. Son inusuales. Son débiles. Val replicó. Mírala. Sin defensas naturales. Piel que se desgarra por simples impactos. Huesos que se fracturan bajo presión moderada. Mueren por variaciones de temperatura que la mayoría de las especies encuentran ligeramente incómodas. Y aún así, Celtic dijo en voz baja, están en todas partes. En 300 ciclos, se han extendido de un sistema a 17. Sus redes comerciales rivalizan con las Corani. Su núcleo diplomático ha negociado la paz entre especies que habían estado en guerra durante milenios. Sus exportaciones culturales dominan las matrices de entretenimiento en 40 sectores. Las exportaciones culturales no derrotan a un Squad. No.
Los Celtics estuvieron de acuerdo. Pero los humanos han derrotado cosas peores que los Corbats. Val quería discutir, pero un movimiento en las pantallas captó su atención. Dakota había entrado en el sector 9 y los sensores ambientales se iluminaban con actividad. El Scorbat se movía. Aquí vamos. Respira. Tess. El Scorbat era magnífico como lo son los desastres naturales. 3,6 metros de músculo escamoso, 6 extremidades terminadas en garras capaces de atravesar cascos de naves estelares, una mandíbula capaz de partir droides de combate por la mitad y ojos que registraban simultáneamente señales térmicas, electromagnéticas y psiónicas. Había matado a 43 contrincantes a lo largo de sus 15 ciclos de carrera en arena. Su piel mostraba cicatrices de armas que habrían pulverizado a criaturas inferiores. La bestia emergió de un pasaje lateral 30 metros por delante de Dakota. Su respiración era como la de una maquinaria industrial moliendo roca hasta convertirla en polvo. Dakota se detuvo. No corrió, no levantó su arma, ni siquiera adoptó una postura defensiva. Simplemente se quedó allí, con las manos sueltas a los costados, mirando fijamente al Squad. ¿Qué está haciendo?, exigió Val. Muévete, criatura estúpida. El Squad ladeó su enorme cabeza, tan confundido como los observadores. La presa corría. Esa era la ley fundamental de la caza. La presa huía y los depredadores la perseguían, y el orden natural se mantenía mediante matemáticas simples y brutales. Dakota no corría. En cambio, sonrió. No era una expresión amistosa. Val había visto suficientes medios de entretenimiento humanos como para reconocer la diferencia entre sus sonrisas genuinas y esto que estaba haciendo con su rostro. Sus labios se curvaron hacia arriba, pero sus ojos permanecieron fríos, calculadores y completamente intrépidos. «Oh», susurró Celtics. «Oh, no», cargó el Scorbat. 15 toneladas de furia depredadora aceleraron a 40 kilómetros por hora en menos de 3 segundos, acortando la distancia con la inevitabilidad de una estrella que se derrumba. Su rugido sacudió el polvo de las paredes de la arena, sus garras chispearon contra el suelo metálico. Dakota se movió en el último microsegundo posible, su cuerpo cayendo y rodando lateralmente con fluida economía de movimiento. El Scorbat falló por centímetros, su impulso lo llevó más allá de su posición. Ella se levantó corriendo, no lejos de la bestia, sino en paralelo a ella, su mano agarrando algo de su cinturón. ¿Es eso una red? Parecía ofendido. Traía una red para luchar contra un Squad. Pero Dakota no intentaba capturar a la bestia. Lanzó la red pesada, no al Squad, sino a su pata delantera derecha, enredándose en la articulación entre su rodilla y tobillo. La criatura tropezó, no lo suficiente como para caer, pero sí lo suficiente como para interrumpir su radio de giro. Esos 2 segundos de interrupción fueron suficientes. Dakota colocó un dispositivo contra la pared mientras pasaba corriendo. Sus dedos se movían demasiado rápido para que las cámaras los detectaran correctamente. Pista. Entonces dobló la esquina, desapareciendo en un túnel de acceso demasiado estrecho para que el Scorbat lo siguiera directamente. La bestia rugió frustrada y retrocedió para tomar una ruta alternativa. En el momento en que se alejó de esa sección de pared, el dispositivo que Dakota había colocado emitió un tono agudo y penetrante. El Scorbat se estremeció, sus sensibles órganos auditivos retrocedieron ante la frecuencia. Astuto, admitió Val, pero en última instancia inútil. Solo está retrasando lo inevitable. ¿Lo está haciendo?, preguntó Kelix. La caza continuó durante otros 20 minutos, y con cada minuto que pasaba, la certeza de Val se resquebrajaba. Dakota no luchaba como una presa. Ni siquiera luchaba como una guerrera que intenta derrotar a un oponente superior. Luchaba como quien realiza un experimento, probando variables, recopilando datos. Salía de su escondite, provocaba un ataque, lo evadía por el mínimo margen necesario y luego desaparecía. Colocó pequeños dispositivos por todo el sector, cada uno aparentemente diseñado para crear sonidos, luces o vibraciones que irritaban los sentidos de los Scorbat sin causar daño real. Está mapeando sus respuestas. Los Celtics observaban. Observa el patrón. Ataca desde la izquierda, calcula el tiempo de reacción. Usa el dispositivo sónico, mide la tolerancia sensorial. Le permite acercarse, evalúa los patrones de ataque. ¿Con qué fin?, exigió Fra. No puede dañarlo con esa arma primitiva. Como en respuesta a sus palabras, Dakota hizo su siguiente movimiento.
Había guiado al Scorbat al sector 12, una zona con un techo parcialmente derrumbado que creaba líneas de visión y propiedades acústicas inusuales. La bestia respiraba con más dificultad, frustrada por la prolongada persecución. Los de su especie eran depredadores de emboscada, diseñados para la potencia explosiva más que para la resistencia. Dakota, en cambio, parecía apenas sin aliento. Se encontraba en el centro de un espacio abierto, visible desde múltiples ángulos, y una vez más, no corrió. Sacó su lanzaproyectiles de la funda, lo apuntó al suelo cerca de sus pies y disparó. El sonido fue irrisorio comparado con los rugidos del Scorbat. Un pequeño crujido como de madera al romperse. El proyectil se incrustó en el suelo metálico dejando una fina línea. ¿Qué es eso?, preguntó. Tex. Dakota disparó una y otra vez. 6 disparos, cada uno conectado por esa delgada línea que se arrastraba, formando un círculo irregular a su alrededor. Luego enfundó el arma, sacó su cuchillo y esperó. El Scorbat cargó, harto de juegos, listo para acabar con esta molesta presa de una vez por todas. Su enorme figura retumbó por el campo abierto. Garras extendidas, mandíbulas lo suficientemente abiertas como para tragarse a Dakota entera. Contó regresivamente en voz baja. Val pudo ver sus labios moverse, aunque las grabaciones de audio no pudieron captar las palabras debido a la proximidad del Scorbat. 3, 2, 1. Dakota se desplomó contra el suelo. Las patas delanteras del Scorbat cruzaron el círculo formado por esas líneas que se arrastraban, y toda la sección del suelo explotó. No con fuego químico ni energía de plasma, sino con algo mucho más primitivo, y en ese momento mucho más efectivo. Los proyectiles que Dakota había disparado no eran balas. Eran anclajes para cargas huecas, explosivos antiguos cuidadosamente medidos para dirigir su fuerza hacia abajo, desprendiendo el blindaje del suelo ya debilitado y abriendo un foso de 4,5 metros justo debajo de la masa del Scorbat. La bestia tuvo un momento de sorpresa casi cómica antes de que la física y la gravedad se apoderaran de ella. Cayó, su rugido cambió de tono, pasando de la rabia a la confusión, estrellándose contra el nivel de mantenimiento inferior con un impacto atronador que se registró en los sensores sísmicos de toda la instalación. Dakota se levantó, se sacudió el polvo de las piernas y miró hacia abajo, al foso. El Scorbat no estaba muerto. Su piel blindada lo había protegido de la caída, aunque una de sus patas estaba doblada en un ángulo que sugería daños significativos. Se retorcía en el espacio confinado, intentando encontrar apoyo para volver a subir. Sus rugidos ahora tenían un matiz que podría haber sido dolor. Dakota sacó un pequeño dispositivo de su cinturón. No era un arma, era una unidad de comunicación. Soy la concursante Dakota Mills, dijo con calma, su voz ahora cristalina a través de los altavoces de la cámara de observación. Soy la concursante Dakota Mills, dijo con calma, su voz ahora cristalina a través de los altavoces de la cámara de observación. Solicito asistencia médica inmediata para mi oponente. Ha sufrido heridas que requieren intervención veterinaria. No voy a proceder a matarla. El silencio llenó la cámara de observación. Ella es pidiendo clemencia. La voz de Tex se quebró en la última palabra. Por un Scorbat. Ganó, dijo Kellic en voz baja. Y ahora elige no matarlo. Las mandíbulas de Val trabajaron en silencio durante varios segundos antes de encontrar las palabras. Las reglas establecen que la victoria requiere la eliminación del oponente. La muerte no solo se espera. Es obligatoria. En la pantalla, Dakota miró directamente a la cámara como si pudiera ver a través de las imágenes a los observadores. Su expresión no era triunfal. Ni siquiera era particularmente emotiva. Simplemente estaba decidido. Entonces supongo que tus reglas necesitan una actualización, dijo. Porque de donde yo vengo, demostrar que puedes matar algo y matarlo de verdad son dos logros diferentes. He demostrado que puedo derrotar a esta criatura. Lo que haga ahora es mi decisión, no la tuya. Se sentó al borde del pozo, con las piernas colgando, aparentemente contenta de esperar. A los equipos médicos, mientras el Scorbat se calmaba lentamente debajo de ella, su agotamiento finalmente superando su rabia. Comandante, dijo con urgencia. ¿Cómo procedemos? Esto no tiene precedentes. Val miró a la embajadora Kellic, quien sonreía con esa sonrisa que la especie aprendió a reconocer al tratar con su gente. La sonrisa que significaba que se estaban revisando los cálculos y actualizando las predicciones. Te lo dije, dijo Kellic, los humanos son inusuales.
Esto no ha terminado, insistió Val. El maestro de casa jamás aceptará este resultado. El desafío será declarado inválido. Deberá enfrentarse a otro oponente. Quizás Kelix estuvo de acuerdo. Aunque me pregunto si ya te has hecho la pregunta correcta. ¿Qué es que te has pasado toda esta cacería preguntándote qué puede hacer un humano contra un superdepredador? Dijo Kelix, con la mirada fija en la pantalla que mostraba a Dakota esperando tranquilamente junto al foso. Quizás deberías preguntarte qué puede hacer un superdepredador contra un humano que ha decidido cazarlo. En las pantallas, llegaban equipos médicos, moviéndose con cautela hacia Dakota. Se puso de pie, con las manos en alto para indicar que no era una amenaza, y se hizo a un lado para dejarlos trabajar. El Scorbat, al ver a los médicos que ya conocía, finalmente dejó de forcejear. Y Dakota Miss, humana de Soul 3, volvió a sonreír con esa fría sonrisa. ¿Mañana a la misma hora, comandante?, preguntó, mirando directamente a la cámara. He oído que tienen 17 especies más de superdepredadores en estas instalaciones. Odiaría irme sin conocerlos a todos. La transmisión terminó. Val se sentó pesadamente en su puesto de mando. Su anterior confianza se hizo añicos. En algún lugar de la plataforma de observación, alguien reía. Tardó un momento en darse cuenta de que era la embajadora Celtics. Bienvenidos, dijo, sin dejar de reír, a la humanidad. La cámara del maestro de casa olía a ozono y apenas contenía furia. Val se mantuvo firme, con las mandíbulas apretadas, mientras el maestro de casa Sorgat se paseaba tras su escritorio ceremonial como un depredador enjaulado. Los enormes antebrazos del Corani gesticulaban violentamente al hablar, cada movimiento tan brusco como para hender la atmósfera. Inaceptable, gruñó Sorgat, con la voz como una piedra de moler. 3000 ciclos de tradición. 3000 ciclos de dominio demostrado. Y esta mamífera de piel suave, entra bailando y exige que cambiemos nuestros protocolos porque los encuentra desagradables. Con respeto, la maestra de casa comenzó con cuidado. Derrotó al Scorbat. Lo metió en un agujero con engaños. El puño de Sorgat se estrelló contra el escritorio, rompiéndolo. Superficie. ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está la verdadera prueba de destreza en combate? Las reglas solo especifican que el retador debe neutralizar al oponente. El teniente Tex ofreció desde su posición cerca de la puerta. No exigen una metodología específica. Los 4 ojos de Sorgat se fijaron en él con la suficiente intensidad como para hacer que el oficial subalterno se retrajera ligeramente. No me cite las reglas, teniente. Yo escribí la mayoría. El espíritu del desafío es claro, incluso si este humano encontró lagunas en la carta. Entonces, ¿cuál es su decisión?, preguntó Val. El maestro de casa dejó de caminar. Su respiración se ralentizó, el control, reafirmándose sobre la rabia. Cuando volvió a hablar, su voz transmitía la fría determinación que lo había hecho legendario en todo el imperio. Escalamos. Val sintió que su temperatura interna bajaba varios grados. Maestro de casa, si quiere jugar con nuestros depredadores ápice, entonces le mostraremos la diferencia entre entretenimiento y exterminio. Sorgat abrió una lista holográfica, desplazándose por las entradas con una mano con garras. El Scorbat era categoría 4. Peligrosa, sí, pero predecible. Decidida. Se aprovechó de su falta de adaptabilidad. ¿Quieres moverla a la categoría 5? Parecía horrorizada. Eso está reservado para ejecuciones criminales. No, dijo Sorgat, abriendo las mandíbulas en lo que podría haber sido una sonrisa. Categoría 6. La sala quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas ambientales. Solo hay 3 especímenes de categoría 6 en toda la instalación, dijo Val en voz baja. Y nunca los hemos usado para desafíos oficiales. Son demasiado impredecibles, demasiado inteligentes. Exactamente. Sorgat seleccionó una entrada y el holograma se expandió para mostrar una criatura que hacía que el Scorbat pareciera manso en comparación. Les presento a la sujeto Z. Una devastadora nacida del vacío de las grietas exteriores. Capaz de teletransportación limitada. Puede procesar 17 espectros sensoriales diferentes simultáneamente. Ha matado a 2 de sus cuidadores y a 3 miembros del equipo de mantenimiento. La hemos mantenido sedada durante los últimos 40 ciclos porque los protocolos de contención estándar son insuficientes. No puedes hablar en serio, susurró Val. Lo estoy. Completamente en serio.
Sorgat transfirió los datos a la transmisión personal de Val. Infórmale a la humana que su desafío ha sido mejorado debido a su excepcional desempeño. Haz que suene como un honor. Si se niega, perderá todo derecho a la victoria y regresará con su gente en desgracia. Y si acepta, entonces finalmente tendremos nuestra casa adecuada, dijo Sorgat. Y puedo dejar de escuchar sobre el excepcionalismo humano por todos los canales diplomáticos del sector. Dakota Mix estaba de pie en sus aposentos asignados, examinando la notificación formal del desafío en su panel de datos mientras comía algo. Los sintetizadores de comida se habían aproximado a un sándwich. El software de traducción tuvo problemas con parte del lenguaje ceremonial, pero el mensaje principal era bastante claro. Lucha contra algo peor o vete a casa avergonzado. Sutil, murmuró, dando otro bocado. Un timbre en la puerta anunció una visita. Dakota revisó la transmisión de seguridad, vio al embajador Kelix esperando pacientemente y abrió la entrada. El embajador Dakota saludó, señalando la única silla de la habitación. ¿Vienes a convencerme de mi estupidez? ¿Funcionaría?, preguntó Celtics, acomodándose en el mueble con gracia practicada. Probablemente no. Entonces estoy aquí para proporcionar contexto. La embajadora sacó su propio bloc de datos, compartiendo archivos con el dispositivo de Dakota. Este es el sujeto Z. Todo lo que sabemos al respecto, que admito que no es suficiente. Dakota revisó la información. Su expresión se volvía más concentrada con cada entrada. La teletransportación es biológica. ¿Cómo funciona eso? No la entendemos del todo. Las especies nacidas del vacío evolucionaron en una zona del espacio con propiedades dimensionales inusuales. Pueden plegarse a distancias cortas, 3 metros máximo, pero en combate 3 metros podrían ser 3 años luz. 17 espectros sensoriales, leyó Dakota en voz alta. Entonces, puede verme en infrarrojo, ultravioleta, electromagnético, gravitacional, probablemente residuos iónicos. ¿Puede ver a través de las paredes? No lo sé, pero supongo que sí. Dakota dejó su sándwich, toda su atención ahora en los datos. Están intentando matarme. Sí, porque los avergoncé. Sí, al no matar algo que no necesitaba morir. Celtics inclinó la cabeza. Reconocimiento. La cultura Corani se basa en jerarquías de dominio mantenidas mediante exhibiciones de fuerza letal. Desafiaste no solo a su criatura, sino a todo su marco filosófico. No pueden permitirlo. Así que puedo luchar contra esta cosa y probablemente morir, o negarme y demostrarles que los humanos son débiles. Dakota se apoyó contra la pared. Esa es una trampa sin salida. Siempre hay una tercera opción. Las escamas de Kelix cambiaron ligeramente de color. Una señal de emoción entre su gente. Sobrevivir al encuentro y hacerles cambiar de opinión sobre el verdadero significado de la fuerza. Dakota rió, pero no fue una risa alegre. Sin presión, sin embargo. He leído mucho sobre la historia militar humana, dijo Celtic en voz baja. La batalla de Thermopylae, el asedio de Bastón, la defensa de la estación Kepler durante las guerras del primer contacto. Su especie tiene la preocupante costumbre de tratar las situaciones imposibles como desafíos personales. Nosotros lo llamamos terquedad. Otras especies lo llaman aterrador. Dakota guardó silencio un largo rato, estudiando los datos del sujeto Z. Finalmente, miró a Celtics con la misma sonrisa fría de la arena. Dile al maestro de casa que acepto. Pero yo tengo una condición. Dudo que acepte las condiciones. ¿Aceptará esta?, dijo Dakota, porque mejora el programa. Quiero acceso total a los sensores del área de contención del sujeto Z durante 6 horas antes del desafío. Quiero observarlo, estudiarlo, entender a qué me enfrento. Los Celtics lo consideraron. Es bastante razonable. También les da tiempo para transmitir el próximo evento en todas las principales cadenas del sector. Los índices de audiencia serán extraordinarios. Y si muero, podrán mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando los humanos superan su posición. Dakota terminó. Sí, entiendo el enfoque de marketing, pero si voy a hacer esto, lo estoy haciendo bien. La embajadora se puso de pie, caminando hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando a la humana que, de alguna manera, era a la vez más joven y mayor de lo que su edad biológica sugería. ¿Por qué viniste aquí, Dakota Mix? El desafío fue voluntario. Podrías haberte quedado en tu mundo colonial, vivir una vida pacífica. ¿Por qué entrar en la arena?
Dakota volvió a tomar su sándwich, examinándolo como si contuviera respuestas. Porque las vidas pacíficas se construyen a costa de personas dispuestas a resistir. En las arenas. Porque mi hermana pequeña quiere ser exploradora y no debería tener que oír a los extraterrestres llamar débil a su especie. Porque alguien tenía que mostrarle a la galaxia que los humanos no solo sobrevivimos. Nos adaptamos. Superamos. Ganamos. Y si no ganan esta vez, al menos les haré trabajar para conseguirlo. Los Celtics se fueron y Dakota volvió a estudiar los datos del sujeto Z. Tenía 6 horas para aprender todo lo posible sobre una criatura que había matado a cuidadores entrenados y desafiado los protocolos de contención convencionales. Se había enfrentado a peores probabilidades, pero no por mucho. El periodo de observación comenzó al amanecer de la estación. Dakota se encontraba en una cámara de observación reforzada con vistas al área de contención del sujeto Z, rodeada de equipos de monitoreo y flanqueada por 2 guardias que parecían preferir estar literalmente en cualquier otro lugar. El sujeto Z no era lo que esperaba. Los informes lo habían descrito como reptil, lo cual era técnicamente correcto, pero completamente insuficiente. La criatura se movía como una sombra líquida, su forma cambiando constantemente entre sólida y algo menos definido. Su piel no era de escamas, sino algo más parecido al cristal articulado. Cada faceta reflejaba la luz en patrones que dolía mirarlo directamente. Cuando giró la cabeza, Dakota contó 14 ojos dispuestos en grupos geométricamente precisos. Sabía que ella lo estaba observando. La criatura se orientó hacia la ventana de observación, e incluso a través del blindaje reforzado, Dakota sintió el peso de su atención como presión física. Uno de los guardias emitió un sonido ahogado y retrocedió. ¿Cuánto tiempo lleva despierto?, preguntó Dakota, sin apartar la mirada del sujeto Z. 3 horas, respondió el guardia, y su traductor le dio un temblor nervioso en la voz. Suele estar inactivo durante los periodos de observación. Hoy está activo porque sabe que algo se avecina. Dakota sacó su bloc de datos y tomó notas. Entiende que los periodos de observación rutinarios preceden a los combates. Tiene un reconocimiento de patrones imposible. El segundo guardia protestó. Es una bestia. Las bestias no matan a sus cuidadores usando métodos diferentes cada vez. Las bestias no prueban los campos de contención en nuevas ubicaciones cada ciclo. Dakota señaló a la criatura que ahora se movía por el perímetro de su recinto. Un apéndice con garra rozaba ocasionalmente las barreras de energía. Eso no es agresión sin sentido. Eso es análisis sistemático. Pasó él. Las siguientes 4 horas lo documentaron todo. Patrones de movimiento, tiempos de respuesta, la frecuencia de su teletransportación, la forma en que su piel cristalina cambiaba de color con diferentes luces, los sutiles cambios en su postura al detectar movimiento, calor o señales electromagnéticas. Prefiere el lado izquierdo, murmuró Dakota, tomando otra nota. ¿Ves cómo gira? Los giros a la derecha son suaves. Los giros a la izquierda tienen una ligera vacilación, quizá una vieja lesión o una asimetría del desarrollo. Los guardias intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Al acercarse el final del periodo de observación, el sujeto Z hizo algo inesperado. Dejó de moverse por completo, inmovilizándose en una quietud casi estatuaria en el centro exacto de su recinto. Los 14 ojos fijos en la ventana de observación, en Dakota. Y entonces emitió un sonido, no un rugido, no un gruñido. Una compleja serie de tonos y armónicos que hizo que el equipo de monitoreo se disparara en múltiples frecuencias simultáneamente. El traductor intentó procesarlo. Falló, lo intentó de nuevo y finalmente produjo una sola palabra en él. Panel de datos de Dakota. Reconoció. Dakota sintió que se le formaba hielo en el estómago. Simplemente habló. Imposible, repitió el primer guardia. El vacío no tiene lenguaje. Los nacidos del vacío que has estudiado no tienen lenguaje. Dakota corrigió. Pero me acaba de decir que reconoce lo que hago. Sabe que me estoy preparando para luchar contra él y se está preparando para luchar contra mí. Miró a la criatura y la criatura le devolvió la mirada, y Dakota comprendió con repentina claridad que esto no iba a ser como el Escorbat en absoluto. No era un depredador de emboscada que operaba por instinto. Esto era algo que pensaba, planeaba y recordaba. Bueno, dijo en voz baja. Al menos será interesante. La arena para el segundo desafío era diferente. Más grande, por ejemplo, con múltiples niveles con secciones que podían sellarse o abrirse a distancia. Iluminación ajustable en todos los espectros.
Controles ambientales que podían modificar la temperatura, la humedad y la composición atmosférica. La maestra de casa no quería correr riesgos. Dakota entró por la puerta principal. Su equipo fue revisado una y otra vez por técnicos nerviosos que claramente esperaban limpiar sus restos de las paredes en cuestión de minutos. Llevaba el mismo equipo básico que antes. Primitivo para los estándares galácticos, pero con algunas adiciones basadas en sus observaciones. La comandante Val observaba desde la cámara de observación, que estaba significativamente más concurrida que durante el primer desafío. Se había corrido la voz. Representantes de 40 especies habían llegado para ver a la humana demostrar su valía o morir en el intento. Las apuestas eran sustanciales, y las probabilidades no estaban a favor de Dakota. Liberando al sujeto Z, anunció el controlador de la arena. La puerta opuesta se abrió con un siseo de presión igualadora. Durante varios segundos, no surgió nada. Entonces la realidad pareció doblarse al revés, y el sujeto Z simplemente estaba allí a 30 metros de Dakota, su forma cristalina reflejando las luces de la arena en patrones vertiginosos. Dakota no se movió, no levantó su arma. Permaneció completamente inmóvil y esperó. El sujeto Z ladeó la cabeza. El gesto era inquietantemente similar al que había hecho el Scorbat. Se suponía que la presa debía correr. Esa era la ecuación fundamental. Pero esta presa no corría, como no lo había hecho antes, y el lenguaje corporal de la criatura cambió a algo que podría haber sido curiosidad. ¿Qué está haciendo?, preguntó alguien en la cámara de observación. Lo mismo que hizo la última vez. Tiempo, respondió el embajador Kellix. Cambiando las reglas. Dakota levantó la mano lentamente, con la palma hacia afuera y los dedos separados. Un gesto universal para docenas de especies. Alto. Espera. Confirma. Sujeto. Los ojos de Z siguieron en movimiento. Varios de ellos giraron independientemente, escaneando a Dakota a través de diferentes espectros. La criatura volvió a emitir ese sonido armónico, y esta vez, Dakota estaba lista con un sintetizador vocal que había sido programado apresuradamente basándose en la grabación anterior. Ella respondió con un sonido. Fue torpe, probablemente gramaticalmente sin sentido si la criatura realmente tenía gramática, pero fue un intento de comunicación. Y el sujeto Z se quedó completamente inmóvil. Está intentando hablar con él, dijo Val, con incredulidad impregnando cada sílaba. En medio de un combate a muerte, está intentando establecer contacto diplomático. Humanos, dijo Celtics simplemente, como si eso lo explicara todo. Quizás sí, Dakota emitió otro sonido. Ligeramente diferente. El sintetizador estaba aprendiendo, adaptándose a la retroalimentación de los sensores acústicos de la arena. El sujeto Z respondió con una serie de tonos más complejos. La conversación, si así se le podía llamar, duró 90 segundos. 90 segundos de la transmisión más vista en la historia del sector, durante la cual un humano y un devastador nacido del vacío intentaron intercambiar significados rodeados de armas y muerte. Entonces, el sujeto Z se movió para no atacar. Se teletransportó de lado, 3 metros, colocándose en un ángulo donde Dakota pudiera verlo con mayor claridad sin la intensa luz de fondo. En un gesto de complacencia, Dakota respondió enfundando su lanzaproyectiles y sentándose en el suelo de la arena, con las piernas cruzadas y las manos visibles y vacías. No, susurró Val. No, no podía hablar en serio. Pero Dakota iba completamente en serio. Se sentó en el centro de una arena de combate diseñada para encuentros letales y la trató como una mesa de negociaciones. El sujeto Z observó un momento más, luego dobló sus extremidades en una configuración que bajó su centro de masas. No del todo sentado, pero tampoco de pie, listo para abalanzarse. Permanecieron así durante 5 minutos, luego 10. La cámara de observación se llenó de murmullos confusos. Las apuestas eran un caos. Nadie había predicho este resultado porque se suponía que este resultado no sería posible. Finalmente, Dakota se levantó lentamente. El sujeto Z se levantó con ella, imitando el gesto. Caminó hacia la criatura, cada paso deliberado y claro. El sujeto Z no retrocedió. Cuando estuvo a 5 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que un ataque asistido por teletransportador fuera imposible de evadir, Dakota se detuvo. Metió la mano en su mochila y sacó algo pequeño, una barra de raciones de sus provisiones. La partió por la mitad, comió un trozo y extendió el otro. Sujeto,
Los ojos de Zeta se centraron en la comida ofrecida. Múltiples apéndices se crisparon, calculando trayectorias y evaluaciones de amenaza. Entonces, una garra cristalina extendida tomó delicadamente la barra de raciones y la llevó a lo que podría haber sido una boca. Simplemente la alimentó, dijo alguien en la cámara de observación. Alimentó al espécimen de categoría 6 que mató a 3 miembros del personal de mantenimiento. Sí, dijo Celtic, y se alimentó de su mano, lo que significa que todo lo que creíamos saber sobre el vacío estaba incompleto. Dakota y el sujeto Z permanecieron juntos un minuto más. Entonces Dakota hizo algo que se repetiría en clases de antropología senoana durante generaciones. Extendió la mano y tocó la piel cristalina de la criatura. El sujeto Z se estremeció, pero no atacó, no se teletransportó. Permitió el contacto, y cuando Dakota retiró la mano, sonreía. No la fría sonrisa de antes, sino una genuina expresión de triunfo. Se giró hacia las cámaras de observación. Esta criatura no es un depredador sin mente, gritó, su voz amplificada por todos los altavoces de la instalación. Es inteligente. Es consciente. Es capaz de comunicarse y de tener un comportamiento recíproco. Has estado torturando a un ser consciente para entretenerte. El silencio en la cámara de observación era absoluto. Esa es una afirmación extraordinaria que requiere pruebas extraordinarias. La voz del maestro de caza Sorgat resonó por los altavoces de la arena. ¿Cómo puedes probar algo así en tan solo unos minutos de interacción? Porque está aquí escuchándonos en lugar de matarme, respondió Dakota. Porque cuando intenté comunicarme, respondió con patrones, no con ruido aleatorio. Porque tomó una decisión táctica para adaptarse a mi solicitud de posicionamiento. Porque aceptó comida de una amenaza potencial, lo cual requiere confianza. Porque ahora mismo está esperando a ver qué pasa después. Se volvió hacia el sujeto Z. ¿Me entiendes? No. Tú, quizá no cada palabra, pero sí la intención, el significado. El sujeto Z emitió un sonido, un único tono claro que los traductores lograron pasar. Afirmativo. La cámara de observación estalló en caos. Dakota regresó con el sujeto Z, de pie junto a la criatura como si fueran aliados en lugar de oponentes. Vine aquí para demostrar que los humanos no son débiles. No eso. Pero en el proceso también demostré algo más. La fuerza no consiste solo en quien puede matar a quien. Se trata de quien puede elegir no matar, quien puede reconocer inteligencia en formas desconocidas, quien puede convertir una batalla en una conversación. Miró directamente a la cámara, a Val, a Sorgat, a todos los representantes de las especies que estaban observando. Gano este desafío no derrotando al sujeto Z, sino negándome a verlo como un enemigo en primer lugar. Y si no puedes aceptar eso, entonces todo tu sistema está construido sobre la violencia. Tienes demasiado miedo de cuestionar. El maestro de caza Sorgat apareció en las pantallas de la arena, su enorme forma irradiaba una ira apenas controlada. No has demostrado nada excepto tu capacidad de disrupción. El desafío es nulo. Te enfrentarás a otro oponente o perderás. No, dijo una voz diferente. Todos se giraron para ver a la embajadora Celtic de pie, con sus escamas brillantes mostrando autoridad formal. El desafío es válido y el humano ha ganado. Además, ha expuesto un fallo catastrófico en sus protocolos de contención y análisis. Si el sujeto Z es consciente, y la evidencia sugiere fuertemente que lo es, entonces esta instalación ha violado 17 tratados interestelares respecto del tratamiento de seres inteligentes. Esa es una interpretación diplomática, gruñó Sorgat. Es un hecho legal, replicó Kelix. Y solicito formalmente que el colectivo Centauri investigue estas instalaciones por posibles crímenes de guerra. Sospecho que encontraremos otros especímenes que han sido clasificados como animales cuando en realidad son personas. La dinámica de poder en la sala cambió violentamente. Las investigaciones de crímenes de guerra implicaban sanciones. Las sanciones significaron un colapso económico. El colapso económico significó el fin del dominio cuidadosamente mantenido por los Corani. Los antebrazos de Sorgat se apretaron formando puños. Esto no ha terminado. Sí, dijo Celtic en voz baja. La galaxia está mirando. Vieron un espectáculo humano con más sabiduría y compasión que toda su organización.
La vieron convertir una muerte segura en un contacto pacífico. Puedes duplicar la violencia o puedes adaptarte. Tu elección. En la arena, Dakota permaneció junto al sujeto Z, con una mano apoyada contra su piel cristalina. La criatura no se había movido, pareciendo entender que la verdadera batalla estaba sucediendo en palabras y política, más que en garras y sangre. Bar se acercó con cuidado al maestro de Casa Sorgat. «Comandante, ¿permiso para hablar?» «Denegado. Con respeto, hablo de todos modos». Val buscó sus propios datos. El embajador Kelix tiene razón. Si luchamos contra esto, lo perderemos todo. Si lo aceptamos, podemos cambiar de rumbo. Reclamamos que los humanos hemos revelado fallas en nuestro sistema que ahora estamos corrigiendo. Plantéelo como un progreso más que como una derrota. ¿Quieres que la recompense por su subordinación? Quiero que sobrevivas al próximo trimestre fiscal, dijo Val sin rodeos. Porque si Centauri retira sus acuerdos comerciales, estamos acabados. Sorgat permaneció en silencio durante un largo y terrible momento. Luego sus hombros se hundieron ligeramente. Abrir un canal de comunicación con la arena. Los altavoces cobraron vida con un crujido. Dakota Miss de Soul 3. Dakota miró hacia las cámaras que aún estaban junto al sujeto Z. Sí, eres declarado vencedor del desafío. Ambos retos, su actuación ha sido educativa. Gracias, dijo Dakota. Y sujeto Z. Otra pausa. El sujeto Z será transferido a la custodia de Centauri para una evaluación adecuada, si corresponde, para su reclasificación como ser sensible protegido. El sujeto Z emitió un sonido que podría haber sido de alivio. Dakota sonrió y esta vez fue cálida y genuina. Eso es todo lo que quería oír. Ella salió de la arena caminando junto al sujeto Z. Los dos se mueven juntos como viejos amigos. La imagen fue transmitida a través de 40 sistemas y cuando Dakota regresó a sus aposentos, había recibido solicitudes de entrevistas de 300 organizaciones de medios y ofertas de trabajo de 2 docenas de cuerpos diplomáticos. El embajador Kelix la encontró esa noche, mirando por la ventana las estrellas más allá de Vexprime. «Rompiste toda su tradición de caza en 2 días», observó Kelix. «Esto es impresionantemente eficiente». «Solo les mostré lo que se negaban a ver», respondió Dakota. «Todo lo demás ya estaba roto. Solo hice visibles las grietas». «¿Qué harás ahora?» Dakota consideró la pregunta. «Vete a casa, supongo. Dile a mi hermana que puede explorar cualquier estrella que quiera porque los humanos no son presas. No somos depredadores. Somos nosotros los que detenemos la caza y preguntamos si hay un camino mejor. Esa filosofía no te hará popular en todas partes». «Probablemente no», asintió Dakota. «Pero eso nos hará tener razón. Y a largo plazo, tener razón importa más que agradar». Los Celtics estudiaron al humano durante un largo rato. ¿Sabes qué es lo que aterroriza a las demás especies de la humanidad? Nuestra persistencia. Vuestro optimismo, Celtics, corregido. Entras en arenas diseñadas para matarte y sales haciéndote amigo de los monstruos. Ves violencia y eliges la conversación. Encuentras enemigos y los conviertes en aliados. Eso no es solo inusual, es revolucionario, se rió Dakota. Preferimos pensar en ello como sentido común. El sentido común rara vez es común, dijo Kelix. Y casi nunca hace historia, pero hiciste ambas cosas. Ella dejó a Dakota sola con sus pensamientos y las estrellas. En algún lugar de la instalación, el sujeto Z estaba siendo preparado para ser transferido a una evaluación cenológica adecuada. En otro lugar, el maestro de caza estaba reescribiendo protocolos y tratando de encontrar la manera de explicar décadas de potencial mala conducta. Y en todo el sector, las especies que habían descartado a los humanos como irrelevantes estaban revisando silenciosamente sus evaluaciones. Dakota Miss, humana de Soul 3, cerró los ojos y sonrió. La bestia alfa había elegido su presa. El humano le devolvió la sonrisa y dijo, «Veamos quién caza a quién». Resultó que nadie tuvo que cazar a nadie. A veces esa fue la victoria más poderosa posible.